Propiedades de los logaritmos. Veremos una serie de propiedades que nos serán útiles para resolver ejercicios con logaritmos, sobre todo ecuaciones. Veamos la primera. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Producto es multiplicación. Entonces, el logaritmo que tiene como argumento una multiplicación, en este caso x por y, es igual a la suma de los logaritmos de cada uno de esos factores con la misma base. Esto quiere decir que si tenemos una multiplicación, podemos separar esa multiplicación que está afectada por un solo logaritmo en dos logaritmos. Es esperable de que habitualmente los alumnos crean de que aquí debería haber una multiplicación. Lo cierto es que la multiplicación implica una suma al aplicar esta propiedad. Aquí tenemos un ejemplo. Logaritmo en base 10 de 5 por 2 es igual al logaritmo de 5 más el logaritmo de 2. Ambos logaritmos con la base mencionada, que es 10. Y que no se escribe, se la toma como obvia, ya sabemos, para cuando es 10. También esta propiedad se puede aplicar al revés. Funciona de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Esto quiere decir que si tenemos una suma de logaritmos y la base es la misma, 10 y 10, como en este caso, podemos escribir ese logaritmo como un solo logaritmo en el que se multiplican cada uno de los argumentos anteriores. El sentido en el que usemos la propiedad va a depender de nuestras necesidades particulares en cada uno de los ejercicios. A veces conviene pasar de esta manera y otras veces conviene pasar de esta otra. Siguiente propiedad. El logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. Un cociente o una división se puede expresar como una fracción. Entonces tenemos el logaritmo en base a de x sobre y es igual al logaritmo de x menos, siempre menos, el logaritmo en base a de y. No debemos olvidar que primero va el logaritmo del numerador con la misma base. Siempre en este caso. Ya que quien se lleva el menos es el logaritmo del denominador. Tenemos aquí otro ejemplo. El logaritmo de 5 medios o de 5 dividido 2 es el logaritmo de 5 menos el logaritmo de 2. Dependiendo de lo que necesitemos, también podemos aplicar la propiedad al revés. Si tenemos una resta de logaritmos que tienen la misma base, que en este ejemplo dicha base vale 10, lo que podemos hacer es transformar esa expresión en un solo término del cociente del término que tiene más entre el argumento del logaritmo que tiene como signo el menos. En el numerador irá el argumento entonces del que tiene el más y en el denominador el argumento del logaritmo que tiene el menos. Y así transformamos una expresión de dos términos en una de un solo término. Siguiente propiedad, el logaritmo de una potencia. Yo tengo el logaritmo y el argumento es una potencia. Lo que se hace es lo siguiente. El exponente pasa a multiplicar como una constante al logaritmo. Lo que quiere decir que la y baja a multiplicar como una constante al logaritmo con la misma base de la base del argumento original, quedándome de esta manera. Lo que hizo la y fue bajar. Simplemente eso. Por ejemplo, tenemos el logaritmo en base 10 de 10 al cuadrado. Este 2 puede bajar para este lugar, quedándonos la expresión de esta manera. También funciona al revés, dependiendo de lo que necesitemos. Si tuviésemos 2 por el logaritmo de 10, podemos subir el 2 como exponente del 10, tal cual como aparece en este lugar. Nota,
al logaritmo de una raíz lo puedo ver como el logaritmo de una potencia fraccionaria. Esto quiere decir lo siguiente. Lo vamos a ver a partir de unos ejemplos. Tenemos el logaritmo de la raíz cúbica de 7 a la primera. Tenemos ahí un 1. Entonces, esta raíz se puede escribir como una potencia con exponente fraccionario, en donde el 1 pasa a ser numerador y el 3 denominador, teniendo en cuenta la siguiente propiedad de las potencias. La raíz enésima de a a la m es igual a a la m sobre n. Eso sería lo que estaríamos aplicando en este sector. A continuación, podríamos aplicar ya la propiedad que vimos anteriormente, en donde el 1/3 baja a multiplicar a el logaritmo. Algo similar pasa en este otro ejemplo. Este paréntesis está elevado a una potencia fraccionaria que es 2/3. Recordemos que el exponente del radicando va como numerador y el índice como denominador, quedándonos de esta manera. El 2 como numerador y el 3 como denominador de la potencia. Luego, el 2/3 puede bajar a multiplicar a el logaritmo. Siguiente propiedad. Cambios de base. Consiste en lo siguiente. Tenemos el logaritmo en base a de b. Este logaritmo se puede calcular a partir de una división, en la cual se pone como dividendo el logaritmo del argumento y como divisor el logaritmo de la base, o sea, el logaritmo de a. Entonces se calcula el logaritmo de b dividido logaritmo de a con cualquier base. Aquí pusimos de manera general la base c. Y el valor de c puede ser cualquier número que sea positivo y que sea diferente de 1. Por ejemplo, logaritmo en base 4 de 64 se puede calcular como el logaritmo de 64 dividido el logaritmo de 4. O sea, logaritmo del argumento dividido el logaritmo de la base. Pero cada uno de esos nuevos logaritmos pueden tener cualquier base, cualquier número positivo distinto de 1. Y el resultado no se va a alterar nunca siempre y cuando pongamos aquí la misma base. Logaritmo en base 4 de 64 es igual al logaritmo en base 3 de 64 dividido el logaritmo en base 3 de 4. Podemos hacer esa cuenta con base 3 o también la podemos hacer con base 1/2, con base 5 y siempre el resultado será el mismo. Y aquí también, que es lo que muchas veces nos interesa, se puede hacer con base 10, ya que en la calculadora tenemos esa facilidad. Y también se puede hacer con logaritmo, que tiene base e, que es un tipo particular de logaritmo, y que se escribe como logaritmo neperiano o natural. Si ponemos ln, estamos poniendo logaritmo en base e. También la e se toma como un valor obvio y no es necesario ponerlo. Y también aparece en la calculadora. La tecla logaritmo natural generalmente está al lado de la tecla log. Entonces, en calculadora podemos poner logaritmo natural de 64 dividido logaritmo natural de 4 y ya tendríamos resuelta la cuenta. La cuenta realizada. El número e es un número infinito, así como lo es pi, y es aproximadamente 2,71. Además de infinitos números que tiene, ¿no? Decimales no periódicos. Habitualmente, la utilidad de esta propiedad, no siempre, pero por lo general, utilizamos esta propiedad para poder hacer el cálculo de cualquier logaritmo con la calculadora. Por ejemplo, el logaritmo en base 7 de 4 se puede calcular como el logaritmo de 4 dividido el logaritmo de 7, poniendo en la calculadora log 4 dividido log 7.
Esto debido a que la calculadora no tiene base 7, por lo general la mayoría de las calculadoras. Y así obtenemos el resultado, que es 0,712. El mismo cálculo se podría realizar utilizando la tecla de logaritmo natural de la calculadora. Logaritmo natural de 4 dividido logaritmo natural de 7, vemos que nos da el mismo resultado que utilizando la otra tecla. Podemos ver otros ejemplos de cambio de base acá, en donde tenemos expresiones algebraicas y un poco más complejas. Pero siempre se hace el logaritmo del argumento dividido entre el logaritmo de la base. En este caso se optó por el logaritmo natural. Algo similar tenemos en esta expresión, en donde tenemos polinomios algebraicos, pero como ya dijimos, se calcula el logaritmo del argumento dividido el logaritmo de la base. Ahora sí vamos a resolver algunos ejercicios en los que se pueden o se deben aplicar algunas de estas propiedades. Vamos entonces a realizar los ejercicios en los que tendremos que aplicar algunas de las propiedades del logaritmo vistas. Realizar las cuentas sin calculadora. Ejercicio 45. Tenemos dos términos. Es importante determinar la cantidad de términos y qué similitudes o diferencias hay entre ellos. Acá podemos ver de que en ambos términos tenemos logaritmos con base 45, o sea que la base es igual. Eso la mayoría de las veces es positivo. Hace que algunas cosas sean más simples. Por otro lado, si miramos el segundo término, tenemos una multiplicación de una constante por un logaritmo. Entonces podemos primero aplicar la propiedad en la que el recíproca en la que el exponente bajaba. O sea que podemos subir este exponente, subir esta constante como exponente del argumento en cuestión, quedándonos de esta manera. Resolvemos 3 al cuadrado y es igual a 9. Ahora, como tenemos suma de logaritmos que tienen igual base, lo que podemos hacer es transformar esos dos términos en uno solo, poniendo un solo logaritmo con la misma base, que es 45, y como argumento de ese logaritmo, la multiplicación de los argumentos anteriores. Hacemos 5 por 9, que es 45, y aquí por la práctica ya podemos darnos cuenta de que si yo tengo igual base, si yo tengo el valor de la base igual al valor del argumento, en este caso 45 y 45, el resultado debe ser 1. Pero vamos a demostrar. Como no conocemos el resultado, le pondremos x. Esto implica que 45 a la x es igual a 45. 45 a la x igual a 45. Ahora aplicamos ley uniforme poniendo el logaritmo en el miembro de la izquierda y la derecha para lograr bajar la x. Luego el logaritmo de 45 de la izquierda pasará a dividir al de la derecha. Como tengo igual numerador y denominador, siempre que tengo valores iguales que se dividen, el resultado es 1. También podemos decir que se simplifican y me queda 1 sobre 1, que es 1. Vamos al ejercicio 46. En este ejercicio tenemos 3 términos y vamos a analizar cada uno de ellos. Acá tengo una constante por el logaritmo, por lo tanto puedo subir el exponente y realizar la cuenta. 4 al cuadrado, 16. La base es 10. En los 3 términos tengo logaritmos con base 10, eso es positivo, porque las bases son iguales. Aquí también tengo una constante que puede subir como exponente del 5, 5 al cuadrado, 25. En este caso también tengo una constante, un valor fraccionario, que sube como exponente del 16, y sabemos que si tenemos exponente un medio, es lo mismo que poner raíz cuadrada de esa base.
ya que el 2 pasa como índice y el 1 como exponente del 16. Raíz cuadrada de 16, 4. Ahora, a estos términos que tienen logaritmos con la misma base, que en este caso es 10, lo que vamos a hacer es escribir todo dentro de un solo logaritmo, multiplicar a los argumentos que se suman, en este caso el 16 y el 25, todo eso dividido entre el argumento 4, que es el argumento del término que tiene un signo negativo. Entonces, siempre los argumentos de los logaritmos que están precedidos por un más irán en el numerador y los argumentos de logaritmos que están precedidos por un menos irán como denominador. 16 por 25 sobre 4 es 100. Podemos hacer ese cálculo con la calculadora o también podemos simplificar 16 con 4, la cuarta de 4, 1, la cuarta de 16, 4. 4 por 25 es 100. No conocemos el resultado, por lo tanto le ponemos la letra X como una incógnita para poder transformar esta expresión logarítmica en una expresión exponencial. Y decimos 10 a la X es igual a 100. Para poder bajar la X, aplicamos logaritmo tanto a la izquierda como a la derecha. Por propiedad, la X baja. Logaritmo de 10 pasa dividiendo. Hacemos la cuenta con la calculadora y obtenemos así el valor de X, que es 2. Ejercicio número 47. Tenemos dos términos. En estos dos términos tenemos logaritmos que tienen la misma base, un medio en ambos casos. En el segundo término tenemos una constante que multiplica logaritmo, por lo tanto esa constante podrá subir como exponente del 125, que sería un exponente fraccionario, el cual puede expresarse como una raíz. Recordemos que en esta raíz el denominador va como índice y el numerador como exponente, que sería 1 en este caso, por lo tanto podemos obviar. Raíz cúbica de 125 se puede calcular, es exacta, su valor es 5. Y una vez que llegamos a este punto, el otro término bajó tal cual, nos fijamos los signos que preceden a estos términos. Tenemos un más y un menos. Por lo tanto, podemos escribir esto como un solo logaritmo, transformar los dos términos en uno solo, poniendo logaritmo de la misma base, ya que era común, un medio, de la división entre 20 y 5. Y en el numerador irá el 20, en el denominador un 5, porque los argumentos de los términos precedidos por un menos van en los denominadores. 20 dividido 5, 4. Igualamos eso a una incógnita literal, x en este caso, y transformamos la expresión logarítmica en una expresión exponencial. Un medio a la x es igual a 4. Un medio a la x igual a 4. Para bajar a la x aplicamos logaritmo en base 10 en ambos miembros. Podría ser logaritmo natural también, porque también está en la calculadora la tecla. Pero en este caso el solucionario se hizo con logaritmo en base 10. Esto nos permite bajar la x multiplicando como una constante a un medio al logaritmo de un medio. Logaritmo de un medio pasa para la derecha dividiendo. Calculamos con la calculadora el logaritmo de 4 dividido logaritmo de un medio para hallar el valor de x, que es menos 2. Punto 48. Tenemos la multiplicación de dos logaritmos. Notemos que la base de estos logaritmos son distintas. Vamos a aplicar entonces la propiedad
del cambio de base para el segundo logaritmo. Esta propiedad consistía en dividir el logaritmo del argumento entre el logaritmo de la base. Ponemos entonces logaritmo de 3 dividido entre el logaritmo de 5. Y acá podemos poner cualquier base a cada uno de estos nuevos logaritmos. Recordemos que cuando hacemos esto, la cantidad original no se altera, el resultado no se altera. ¿Cómo elegimos la nueva base? En base al otro logaritmo. La base del otro logaritmo es 3. Entonces ponemos base 3 en ambos casos. Notemos que el denominador del segundo logaritmo me quedó igual al primer logaritmo. Y como tenemos multiplicación de fracciones, lo que podemos hacer es simplificar. Nos queda 1 y 1. Por lo tanto, nos queda operar con logaritmo de 3 en base 3. Dijimos ya que cuando tengo un argumento igual a la base, el resultado siempre es 1. Otra opción podría haber sido, para el mismo ejercicio, cambiarle la base al primer logaritmo. Entonces hacemos logaritmo de 5 dividido logaritmo de 3. Logaritmo de 5 dividido logaritmo de 3 con una nueva base. Esa nueva base va a ser 5, ya que es la base del logaritmo que en este caso nos está modificando. O sea, 5. Notemos que nuevamente nos quedan cruzadas dos expresiones idénticas que se pueden simplificar. Ambas quedan en 1 y nos queda el logaritmo de 5 en base 5. Igual base que argumento me da como resultado 1. Siguiendo cualquiera de los dos caminos llego al mismo resultado. Punto 49. Tenemos nuevamente la multiplicación de dos logaritmos que tienen base diferente. En el primer logaritmo tenemos una fracción cuyo numerador y denominador se pueden factorizar y hacer un poco más simples. El 49 se factoriza como 7 al cuadrado y el 4 como 2 al cuadrado. Me quedaron dos potencias con exponentes iguales, por lo tanto ese exponente puede escribirse afuera usando la recíproca de la distributiva. Total, después podríamos aplicar distributiva y obtendríamos los números originales. Como estamos trabajando con logaritmos, podríamos bajar este exponente a multiplicar acá en forma de una constante. Y lo hacemos, quedándonos de esta manera. Hasta aquí el otro logaritmo simplemente bajó. Como dijimos, las expresiones tienen bases diferentes. Por lo tanto, podemos aplicar de nuevo la propiedad de cambio de base. Un detalle en estos ejercicios es que la base de uno de los logaritmos es el argumento del otro. Pasa tanto con el 3 como con el 7 medio. El 7 medio aquí es argumento y aquí, perdón, aquí es la base del logaritmo y acá es el argumento. Tenemos dos caminos posibles. Escribamos la expresión nuevamente y lo que vamos a hacer es cambiarle la base al segundo logaritmo. Entonces hacemos logaritmo de 3 dividido logaritmo de 7 medios con una nueva base. Y esa nueva base será igual a esta, a la del otro logaritmo. Recordemos que la nueva base la elegimos nosotros a nuestra conveniencia. Podríamos haberle puesto 5 y el resultado no se altera, o 1.000.000 y el resultado no se altera. Una nueva base positiva distinta de 1 siempre podemos ponerle. Y en este caso se elige 3 porque el otro logaritmo tiene esa base. Al realizar este cambio, me quedan cruzados dos logaritmos idénticos, los cuales se simplifican. Me queda 1 y 1. El 2 baja a multiplicar a lo que quedó de la otra expresión, que es logaritmo en base 3 de 3.
tenemos igual base que argumento. En esas situaciones sabemos que el resultado es 1. Entonces 2 por 1 es 2, que sería el resultado final. Pero dijimos que habían dos caminos posibles una vez llegado a este punto. Subamos y veamos cuál era el otro camino. Habíamos llegado hasta aquí. Escribimos esa expresión de nuevo para ver cuál sería el otro camino. Y lo que haremos es aplicar otra vez la propiedad del cambio de base, pero no en el segundo logaritmo, sino en el primero. Entonces pondremos logaritmos de 7 medios dividido logaritmo de 3. Con una nueva base, la cual será 7 medios, ya que dijimos que teníamos que hacer que las bases sean iguales con la otra expresión. Entonces elegimos una nueva base a nuestra conveniencia, que será 7 medios. Nos quedan nuevamente cruzadas dos expresiones idénticas. Este logaritmo con este se simplifican, quedándonos 1 y 1. 2 logaritmo en base 7 medios de 7 medios, que es 1, porque tengo igual base que argumento. 2 por 1 es 2, y ahí terminaría el ejercicio. Notemos que siguiendo cualquiera de los dos caminos, el resultado fue 2 en ambos casos. Vamos al ejercicio siguiente. El ejercicio 50 es muy parecido a lo que venimos haciendo con los dos ejercicios anteriores. Se aplica la misma propiedad de cambio de base, así que te sugiero que trates de hacerlo solo. Pon en pausa el video, intenta hacerlo solo y después controla. Ahora lo explico. Tenemos logaritmos con bases diferentes, pero el argumento de uno no es la base del otro. Lo que hacemos es factorizar el 4 y el 9. Nos quedan 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. El cuadrado sale afuera. Lo mismo con el 25 y el 9, se factorizan, quedándonos 5 al cuadrado y 3 al cuadrado. El 2 sale para afuera. Y todavía no logramos que el argumento de uno de los logaritmos sea la base del otro. Fijémonos que tenemos 2 tercios y 3 medios. O sea que están invertidos. Podríamos tener 3 medios y 3 medios si es que damos vuelta a esta fracción. Y lo hacemos, damos vuelta a la fracción, pero como consecuencia de eso, cambia el exponente de signo. Y lo mismo pasa con el 3 quintos y 5 tercios. Damos vuelta al 5 tercios y el exponente del 2 cambia. Bajamos por propiedad del logaritmo a multiplicar el menos 2 en ambos casos a sus respectivos logaritmos, quedándonos expresiones en donde efectivamente la base de uno de los logaritmos es el argumento del otro. Nos pasa tanto con el 3 medio como con el 3 quinto. Los dos se pueden poner a un principio aplicando propiedad conmutativa de la multiplicación, ya que tenemos 4 factores. Menos 2, logaritmo en base 3 quintos de 3 medios, otro menos 2, logaritmo en base 3 quintos de 3 medios. Ponemos los menos 2 adelante. Menos 2 por menos 2 es más 4. Y los logaritmos bajan tal cual. A partir de ahora, podemos tomar dos caminos. Tenemos dos posibilidades, al igual que en el ejercicio anterior, para aplicar la propiedad del cambio de base. Vamos a hacer las dos opciones y vos elegís con cuál te quedás. Vamos con la primera opción, en donde le cambiamos de base al segundo logaritmo
Entonces ponemos logaritmo de 3 quintos dividido logaritmo de 3 medios. Logaritmo de 3 quintos dividido logaritmo de 3 medios con una base igual al logaritmo anterior. Me quedan cruzados logaritmos de iguales, se simplifican, quedándome 1 y 1. El 4 baja y el logaritmo que no se simplificó, que tiene igual argumento que base. 3 quintos en ambos casos. Sabemos que en esas situaciones el resultado es 1 y 4 por 1 es 4. Veamos la segunda opción, la opción 2. Ahora vamos a cambiarle de base al primer logaritmo. Entonces haremos logaritmo de 3 medios dividido logaritmo de 3 quintos con base 3 medios, idéntica a esta. Me quedan cruzados logaritmos iguales, se simplifican, se vuelven 1 cada uno. Esta es la expresión que nos quedó. Nuevamente tenemos igual argumento que base. El resultado entonces del logaritmo ese es 1, 4 por 1, 4. En ambos casos, en las dos opciones, el resultado fue 4. Y aquí concluye nuestro video.